tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En cuanto a los principales índices financieros, podemos ver que fue una semana negativa, con las acciones globales retrocediendo un 2,33% y siguió por el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En línea con los commodities que bajan producto de la intensificación de la guerra comercial en 1,98%, mientras que la renta fija global disminuyó un 1,25% debido a esta seguidilla de alza de tasas. Por el lado de las divisas, vimos una fuerte apreciación del dólar a nivel global de 1,61%, mientras que las monedas emergentes se depreciaron un 1,21% con respecto a la moneda estadounidense. En el plano local, vimos comportamientos por sobre todo planos, con el IPSA mostrando un leve alza del 0,11%. El peso chileno se depreció un 0,67%. De esta manera, el peso chileno estuvo dentro de las monedas emergentes y latinoamericanas más depreciadas en la semana. Por su parte, la renta fija nacional aumentó un 0,21%. Por el lado de las acciones a nivel global, podemos ver retornos negativos tanto para los mercados desarrollados y emergentes. En el lado de los mercados desarrollados, todos los índices marcaron bajas sobre el 2%, con Japón y Europa en los niveles más negativos, retrocediendo un 2,76 y un 2,7% respectivamente. Lo anterior en medio del reciente electo presidente Donald Trump, que indirectamente ha incidido en el retorno de los índices ante preocupaciones de recortes arancelarios, por ejemplo. En mercados emergentes se observa una situación totalmente negativa, afectada de igual forma por temores de las decisiones que puedan tomar en el próximo presidente de Estados Unidos. Los índices de Asia emergente y emergente como tal general marcaron una baja del 4,94 y 4,45% respectivamente. Pasando a la renta fija global, vemos retornos negativos tanto en los mercados desarrollados como emergentes. Por el lado de desarrollados, Investment Grade mostró un retroceso más notorio que el índice general en 1,29%, mientras que el global bajó un 1,25%. Por su parte, desde los emergentes, el índice más castigado fue Emergentes LATAM, con un descenso del 0,88% en la semana. Desde un espectro general, las divisas observaron un tono más bien depreciativo, con solo el dólar con respecto a los mercados desarrollados apreciándose un 1,61%. Mientras tanto, la libra esterlina y el dólar australiano fueron las monedas con peor desempeño en la semana, retrocediendo un 2,35 y un 1,84% respectivamente. Lo anterior, luego de que la producción industrial en el Reino Unido estuviera por debajo de lo consensado por el mercado, con una variación del 1,8% de forma negativa año contra año, cuando lo esperado era del menos 1,1%. En emergentes, el espectro fue similar, con el peso colombianos y emergentes versus dólar, liderando con las pérdidas en un retroceso del 1,54 y 1,21% negativo en la semana. Durante la semana, los commodities mostraron retornos negativos. Por el lado de los metales, tuvimos fuertes caídas, con el hierro, el cobre, el oro y la plata retrocediendo un 4,72, 4,67, 4,53 y 3,31% respectivamente. Tras un triunfo holgado del republicano Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, se han reducido las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de manera acelerada, lo que ha reducido el atractivo de activos que no generan intereses. En cuanto al cobre, las expectativas de que la demanda se verá afectada por posibles perturbaciones comerciales cuando regrese Trump a la Casa Blanca en enero han influenciado a la baja el precio. Por el lado de la energía, vimos resultados mixtos, con un avance del gas natural en 5,77%, mientras que el petróleo WTI tuvo un descenso del 4,67%. El alza del gas natural se explica debido al consumo de gas natural disminuyó respecto en septiembre y la producción se mantuvo relativamente sin cambios y los inventarios de almacenamiento terminaron el mes un 6% por encima del promedio de 5 años, entre 2019 y 2023, dijo la EIA en su última reunión. Además, la caída de la demanda de gas natural en octubre fue impulsada por la disminución del 14% en el consumo del sector de la energía eléctrica, compensando un aumento en el consumo de los sectores residencial y comercial.
Por su parte, las caídas del petróleo se explican principalmente a que la semana pasada se conocieron débiles datos de China, el segundo mayor consumidor del petróleo en el mundo, y después de que la Agencia Internacional de Energía pronosticara que la oferta mundial del petróleo superaría la demanda en más de 1 millón de barriles en 2025, incluso si los recortes de producción siguen vigentes por parte de la OPEP. Por el lado de los commodities de agricultura, salieron mostrando retornos negativos, con el trigo, la soya y el maíz con desempeños del menos 6,29, menos 1,79 y menos 1,62% respectivamente. Los precios de los metales han caído en un contexto de mejora de las condiciones de los cultivos en muchos países productores. Francia, principal productor agrícola de Europa, informó que el 78% de las plantaciones de trigo blando previstas en el país se habían completado al 11 de noviembre. Eso representa un aumento respecto del 62% de hace una semana y es favorable al ritmo de la temporada pasada del 70%. En la misma línea, las ventas rusas avanzan en su ritmo casi récord, con las existencias nacionales cayendo y las empresas recurriendo a las subastas estatales para comprar granos para las exportaciones. Luego, pasando a la primera noticia de la semana, vemos que el CPI de octubre se sitúa en un 0,24% mes contra mes, cuando digamos es un 2,6% año contra año, ligeramente por encima del 0,18% de septiembre, coincidiendo estrechamente con la estimación del 0,23% de nuestro equipo Macro Research y el consenso de mercado del 0,2%. Esto claramente para Estados Unidos. El componente energético mostró una leve deflación del 0,02% de mes contra mes, con un aumento en servicios energéticos compensado por la caída en bienes energéticos. El CPI subyacente, o más conocido como Core, se alineó con las expectativas de nuestro equipo Macro Research en 0,28% mes contra mes, marcando una ligera desaceleración con respecto al 0,31% de septiembre. Tras las sólidas lecturas mensuales recientes, la media móvil de 3 meses aumentó de 0,25 a 0,29% de mes contra mes. Mientras tanto, la media móvil de 6 meses se mantuvo estable en el 2,56% frente al 2,59% anterior. De acuerdo con el pronóstico de nuestro equipo Macro Research, los bienes subyacentes se desaceleraron de 0,17% a 0,05%, con un aumento de los bienes de transporte del 0,81%, impulsado por un fuerte incremento en los vehículos usados del 2,72%. La caída en la categoría de prendas de vestir, con una deflación del 1,46% tras un aumento del 1,14% en septiembre, contribuyó a esta desaceleración. El índice Supercore, que mide servicios core, excluyendo vivienda, una métrica clave para el FOMC, aumentó un 0,31% de mes contra mes, ya que el menor crecimiento de los servicios médicos y la deflación en los seguros de automóviles moderaron el aumento. De esta forma, las tendencias inflacionarias recientes sugieren que el proceso de desinflación podría ser gradual y desigual, retrasando la convergencia esperada al objetivo del 2%, adelantándonos más adentro para el 2026. Si bien algunos componentes siguen bajo presión, observamos un progreso continuo, con un debilitamiento gradual de los servicios subyacentes, excluyendo vivienda. Esta tendencia probablemente persistirá a medida que el crecimiento salarial se desacelere en un mercado laboral que se está enfriando. Las declaraciones recientes del presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Kashari, miembro no votante del FOMC, sobre la posibilidad de una pausa en el ciclo de recortes de tasas en diciembre, adquieren relevancia con la publicación del PPI, que se ubicó en línea con las expectativas, mostrando una variación del 0,2% mes contra mes. Además, es importante destacar que una de las primeras encuestas empresariales desde las elecciones estadounidenses mostró optimismo sobre las perspectivas económicas, así como una avalancha de pedidos que puede reflejar esfuerzos por abastecer en caso de que el presidente electo Donald Trump aumente los aranceles a las importaciones. Así, el índice de fabricación de la Reserva Federal de Nueva York
más conocido como el índice de manufactura, alcanzó en noviembre el nivel más alto desde finales del 2021, situándose en 31,2. Este resultado representa un aumento de 43,1 puntos respecto a la medición anterior, el mayor incremento desde junio del 2020, durante la fase inicial de la recuperación de la economía tras el impacto de la economía por el COVID. Pasando a la segunda noticia, vemos que este tercer trimestre del 2024 mostró una recuperación de la economía chilena. Tras la contracción del segundo trimestre, la actividad económica y la demanda interna repuntaron, cerrando la brecha del producto cercana a cero. Este crecimiento, superior a las expectativas, sugiere una menor presión sobre el Banco Central para futuras reducciones de tasas de interés, ya que la desaceleración observada a finales de este trimestre y las condiciones monetarias aún son restrictivas, de esta manera aconsejando cautela. El PIB creció un 2,3% interanual, superando el consenso de mercado de 2,2%. Este resultado, 0,2% por encima de lo esperado por el Banco Central, que proyectó un 2,1%, indica un cierre de la brecha del producto, pasando del menos 0,6% a aproximadamente 0%. El crecimiento trimestral fue de 0,7%, impulsado principalmente por la manufactura, el comercio, el transporte, el sector inmobiliario y los servicios personales. Si bien la agricultura y la pesca contribuyeron positivamente, sectores como las comunicaciones, finanzas, la construcción y los servicios públicos mostraron un desempeño más débil. La minería, por su parte, también se mantuvo estable. El consumo de los hogares, si bien se moderó 0,1% de crecimiento, se mantuvo positivo gracias al aumento de la demanda de bienes y servicios no duraderos, compensado por la disminución en la demanda de bienes duraderos. De esta manera, los datos mensuales previos indicaron una desaceleración en agosto y septiembre. Por tanto, el crecimiento del tercer trimestre es positivo. Sin embargo, esta pérdida de impulso mensual sugiere una posible moderación del crecimiento en el cuarto trimestre. Pasando a la tercera noticia, vemos que China cierra el tercer trimestre con señales de una economía más equilibrada, donde el crecimiento del consumo se acerca al de la producción industrial. Sin embargo, este progreso depende crucialmente de la respuesta a las políticas posibles que se puedan implementar producto de las perturbaciones externas. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2025 plantea un riesgo significativo de shocks arancelarios que podrían desestabilizar el crecimiento. En octubre, las ventas minoristas experimentaron su mayor crecimiento en 8 meses, un 4,8% interanual, superando ampliamente las expectativas de los analistas. La producción industrial, aunque ligeramente a la del mes anterior, 5,3% interanual, se mantiene por encima del umbral necesario para alcanzar el objetivo de crecimiento del 5% este 2024. La fortaleza del consumo es un dato alentador tras una recuperación asimétrica, donde el gasto de los hogares se había visto rezagado debido a la baja confianza en el sector privado. La amenaza de nuevos aranceles estadounidenses podría exacerbar esta situación, afectando severamente al sector exportador. Así, los indicadores económicos de octubre muestran una tendencia de estabilización, un fuerte crecimiento de las ventas minoristas, una producción industrial sólida, inversión en activos estable, una disminución en la tasa de desempleo urbano y una leve moderación en la caída de los precios inmobiliarios, que se puede apreciar en el gráfico de la derecha, muestran de alguna manera que estas medidas de estímulos están teniendo un efecto en la economía china. Programas como los subsidios a la compra de electrodomésticos y automóviles han impulsado el gasto de los hogares, con un aumento del 39% en la venta de electrodomésticos interanual. De cara al 2025, el apoyo gubernamental a la infraestructura probablemente continuará, dada la necesidad de reducir el exceso de capacidad en el sector manufacturero y los altos niveles de inventario en el sector inmobiliario. Finalmente, pasando a nuestra cuarta y última noticia, vemos que en el tercer trimestre de 2024 el Producto Interno Bruto en la eurozona creció un 0,4% en comparación con el trimestre anterior, cumpliendo con las expectativas de mercado. En términos anuales, la economía de la región registró un aumento del 0,9%.
Entre las principales economías de la zona, Alemania experimentó una expansión del 0,2%, mientras que Francia creció un 0,4%. En Italia, la economía se estancó durante este periodo. Por su parte, España superó a los pares, destacándose con una expansión del 0,8%. Por otro lado, la producción industrial en la eurozona registró una caída mayor a la esperada, retrocediendo un 2% en comparación con el mes anterior, frente a una previsión del descenso del 1,4%. Asimismo, la cifra anualizada también decepcionó, con una contracción del 2,8% respecto al mismo mes del año anterior, superando la caída anticipada del 2%. Este retroceso se debió principalmente a la disminución en la producción de bienes de equipo y energía, sin que el crecimiento de otros sectores pudiera compensarlo. Esta tendencia refuerza la idea de que la recuperación económica en la eurozona se está retrasando y podría ser superficial, afectada por las debilidades estructurales persistentes. En el ámbito de las acciones norteamericanas, Walt Disney destacó un aumento del 16,22% en la semana, esto tras buenos resultados en el tercer trimestre del año. Le sigue la empresa Palantir Technologies, que cerró la semana con un alza del 12,64%, impulsada por el anuncio de abandono de la Bolsa de Nueva York, pasando a cotizar en el Nasdaq. También el alza se encuentra en Tapestry, disfrutando del bloqueo de la Comisión Federal del Comercio al acuerdo de fusión de 8.500 millones de dólares de su rival principal, Capri Holding, terminando la semana con una subida del 9,59% para sus acciones. Por otro lado, en el S&P, Monolithic Power Systems, compañía especializada en circuitos de energía, tuvo el peor desempeño, con una caída del 24,68%, que se explica por unos decepcionantes resultados. Le sigue Amentum Holdings, que cayó un 24,55%, y Super Microcomputer, que cerró la semana con una disminución del 24,23%. Por su parte, el rendimiento de Moderna del menos 21,31% se ha afectado por el nuevo nombramiento del ministro de Salud, quien es conocido por no estar a favor de las vacunas. Lo anterior sería bajo este nuevo gobierno, bajo la presidencia de Donald Trump, quien llega a la casa el 2025. En el ámbito de las acciones chilenas tenemos en primera posición a SQM, cerrando la semana con un alza del 6,94%. Esto también se vio impulsado por, de alguna manera, principalmente el rally de los precios spot tras las elecciones de Estados Unidos y los recortes de producción anunciados por la minera australiana Leonton Town Resources, que luego la empresa inmobiliaria Ingebec cerró la semana con un incremento del 5,89%. Por otro lado, a la baja, CAP registró el peor desempeño, cayendo un 7,68% tras resultados bastante negativos. Cencosud Shopping con una baja del 5,82%. En inversiones y construcción disminuyó un 5,24%. Luego, lo que vemos los datos económicos, esta semana tendremos una serie de importantes indicadores. Hoy lunes se han publicado los datos de PIB ya analizados. Mañana, martes, esperamos la publicación del IPC en la eurozona, en línea con la cifra del mes anterior, del 2%. Desde China se conocerá la tasa de préstamos a 5 y 1 año. El miércoles se publicará el indicador de inflación general y de las ventas minoristas. El jueves se dará a conocer el IPC de Japón. Finalmente, el viernes se reportará los datos de manufactura en la eurozona, el PPI en Chile y los indicadores de confianza del consumidor en Estados Unidos por parte de la Universidad de Michigan. Además, el mercado local estará atento al reporte de resultados de las empresas SOCMB mañana martes y de Aguas Andina e Inversiones Aguas Metropolitana, también conocido como IAM, el día jueves. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarnos. Que tengan una muy buena semana.